estoy ahí, perdón. El versículo 17. Ahora sí. Romanos 12, 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El día de hoy quería hablar un poquito acerca de ese tema, acerca de nuestro testimonio con las personas, pero más que nada acerca de la venganza. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer venganza y por qué no nos corresponde? La venganza pertenece a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de la venganza. Les pido que me acompañen orando. Padre amado, estamos agradecidos por este culto de tarde, de día domingo, donde nos podemos juntar y aprender aún más sobre tu palabra y lo que nos dice. Doy gracias por el devocional que recibimos, Señor. Ayúdanos a utilizar los dones y las características que nos diste para poder servirte de manera más útil como tú deseas, Señor. Y ayúdame a mí en este momento a poder dar un buen mensaje, de recordar siempre, Señor, de que todo lo que hacemos es para darte la gloria y la honra de vida a tu nombre, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, acerca de la venganza. Hoy en día, la sociedad está sedienta de justicia. La gente quiere justicia. 2018, creo que fue el 18 de octubre quizás, el estallido social, no recuerdo, yo no soy muy metido en eso, lo era más cuando chico, ahora no tanto. Pero sí se ondeaba la bandera de justicia, es decir, de que se clamaba por orden para que se hiciera lo que era correcto. La gente se quejó de problemas que opinaban eran injustos y querían justicia y querían también venganza. Se hablaba de cosas del pasado y cómo querían hacer pagar a la gente que hizo daño. Entonces hoy vamos a estudiar acerca de la venganza. ¿Cuál es la postura que un hijo de Dios debería tener acerca de la venganza? Y spoiler, no nos corresponde. Como punto número 1, la venganza es de Dios. Nosotros leímos en el versículo 19, les invito a volver a leerlo. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces Dios está reclamando que es propiedad de la venganza. Nosotros no podemos tomar venganza por nuestra cuenta porque nos estaríamos atribuyendo una labor, una función que solo puede cumplir Dios. Yo busqué un poquito acerca de la definición de venganza. La venganza, voy a leer la definición de la RAE. Dice: satisfacción que se toma del agravio o daño recibido, o castigo o pena. Entonces entendemos venganza como, claro, un castigo o pena por algún mal que se hizo. A nosotros muchas veces nos suena más la primera definición, sí, satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. Es decir, por eso la frase que siempre se escucha así como la venganza se sirve en un plato frío, no sé, como le dicen, en el sentido de que como que hay que ser cruel y la venganza se disfruta. Por eso tiene sentido la primera definición, pero cuando la Biblia habla acerca de que Dios dice mía la venganza, se refiere que mía es el castigo. Él es el quien toma represalias cuando una mala acción sucede y no deberíamos hacerlo nosotros. Esa es la diferencia, una de las diferencias entre Dios y nosotros. Él se venga no por motivos de satisfacción. Él aplica un castigo porque es justo. Y eso es algo que vamos a ver también. Nosotros, por otro lado, buscamos satisfacción al aplicar el castigo. Y esto, nosotros aplicamos el castigo que nosotros creemos que merece el que va a ser castigado. Acompáñenme al libro de Jeremías. Vamos a leer un versículo, en Jeremías 17, versículo 9. Para que vean cuán nublado es el juicio del ser humano. En Jeremías 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ya con esto nos vamos dando una idea de que el ser humano no es capaz de tomar una buena decisión, o mejor dicho, una decisión justa a la hora de aplicar un castigo. Es difícil que el ser humano tome una buena decisión, sobre todo en momentos emocionales.
Es por eso de que Dios se encarga de la venganza. Es por eso que la venganza pertenece a Dios, porque Él es el único que puede tomar una decisión justa y jamás va a tomar decisiones con un corazón perverso. El corazón de Dios es perfecto. Un versículo que nos habla acerca de esto en Santiago 1:19 nos insta a ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarnos. Y en el versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, hacemos una rabieta, tomamos malas decisiones. Cuando, por ejemplo, Pastor habló acerca de la crianza de hijos, dio ese ejemplo: nunca castigues a tu hijo cuando estás enojado, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También, cuando a lo mejor alguien nos hace algo mal y tú dices: ya, voy a tomar esta decisión. A lo mejor un trabajador se equivoca y tú te molestas y dices: lo voy a despedir, lo voy a echar y le voy a hacer una muy mala carta de recomendación. Estás tomando una decisión basada en tus impulsos. Quizás mereces ser despedido, no lo sé. Pero deberías esperar a calmarte, deberías esperar a meditar las cosas, deberías pedir consejo cuando se toman decisiones importantes. Entonces, cuando uno actúa en base a la ira, las decisiones siempre salen mal. Acompáñenme a Números capítulo 20. Números capítulo 20. Números capítulo 20, el versículo 10. Dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aquí tenemos una historia bien triste. Moisés, si uno ve a grandes rasgos la vida de Moisés fue un hombre muy exitoso, un gran varón de Dios, un hombre al que podemos imitar, Moisés. Pero claramente no fue perfecto. Y aquí vimos quizás, si no es su peor error, de los peores errores que ha cometido Moisés en su vida, que fue el desobedecer a Dios. Dios le da una instrucción muy clara. Si nosotros vemos el versículo 7, Dios habla a Moisés y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y sus bestias. Si nosotros leyéramos un poquito antes, nos damos cuenta de que Israel está haciendo lo que siempre hace: quejarse. Siempre. Y yo, mientras más lo leo, más me sorprendo. Ahora, yo no estaba en el desierto dando vueltas por años como Israel, así que igual tampoco quiero ser aquí el perfecto, pero Dios hizo tantos milagros con ellos, y aún así ellos seguían quejándose. Primero los sacó de Egipto, ocupando plagas y mostrando cómo tenía dominio sobre los falsos dioses de Egipto, con después la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, y cómo todos los que obedecieron y colocaron la sangre del cordero sobre la puerta, sobre el dintel de la puerta, y el ángel de Jehová pasó sobre ellos. Es algo maravilloso. Después escapan, Dios abre el mar rojo, Dios provee maná, Dios provee codornices, Dios les da agua de una peña. O sea, ya les había dado agua, no era la primera vez que tenían sed. O sea, ya se les había acabado el agua y ya les había dado. Pero otra vez Israel se queja. Y lo peor es que siempre decían: pero ¿para qué nos trajiste aquí a morir? Podríamos haber estado en Egipto mejor. Y en Egipto eran esclavos. O sea, eran muy mal agradecidos. Así que igual se entiende por qué Moisés reaccionó así. Y hay que recordar también que la Biblia nos enseña de que Moisés es el hombre más manso en toda la tierra. Eso está en Números 12, versículo 3. Entonces, Moisés tenía una paciencia increíble, mejor paciencia que todos nosotros acá. Pero aún así no reaccionó bien. Él se molesta y nosotros nos podemos dar cuenta de su molestia por el tipo de respuesta que da. Y dice: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Es como: ya, ¿quieren agua? ¿Quieren agua? Y le pega la peña. Cuando lo que dijo Dios es de que él debía hablar a la peña. Y esto es algo súper importante, porque después la Biblia nos revela de que la peña de Oreb era una representación de Jesús. Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Hebreos, el libro de Hebreos es un libro muy bueno que habla acerca de cómo Jesús es mejor que todos los sacrificios del Antiguo Testamento y los ritos que hacían.
Jesús murió, nos enseña que Jesús murió una sola vez y por los pecados de todo el mundo. O sea, Jesús no muere muchas veces. Hay algunas iglesias que afirman eso. Por ejemplo, la iglesia de Roma, la iglesia católica, afirma que cuando uno hace esa primera comunión y le dan esa hostia que parece como una papa frita así, y lo comen, es Jesús, es literalmente Jesús, y Jesús su cuerpo está volviendo a ser quebrantado, y cuando dan vino, dicen que literalmente su sangre está volviendo a ser derramada. Entonces cada vez que se hace una de esas primeras comuniones, supuestamente Jesús está volviendo a morir una y otra vez. Pero la Biblia nos dice que Él murió una sola vez, no más. Y eso es tan importante para Dios, que Dios la primera vez que le dio agua de la peña, sabiendo obviamente Dios que lo sabe todo, que esa peña simbolizaba a su Hijo, dijo que le golpearan a la peña, simbolizando su muerte. O sea, Jesús tenía que ser golpeado. Nosotros leemos en Isaías 53 que Él fue molido por nuestras rebeliones. Entonces eso simbolizaba el golpe, pero ahora les dice la segunda vez que le hablen. ¿Por qué? Porque ahora si nosotros queremos obtener la salvación, el agua de la vida eterna, solo tenemos que confesar nuestros pecados y creer en Jesús. Tenemos que hablar. Y por eso fue tan importante para Dios, y por eso Dios fue tan drástico de que aún Moisés, habiendo sido tan fiel y habiendo sido tan paciente todos estos años con Israel, le prohibió la entrada a la tierra prometida y solo le permitió verla de lejos. Entonces, nosotros podemos notar en este ejemplo de que la ira nunca obra de manera justa. Nosotros también podríamos ver en Génesis, no vamos a verlo, pero Caín y Abel. Caín se enoja porque a Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no ve con agrado su ofrenda, cuando nosotros sabemos de que Dios le había establecido un patrón de ofrendas que eran sacrificios de animales vivos en ese. Pero Caín decidió desobedecer porque él se dedicaba a los cultivos. Entonces era mucho más fácil entregar una ofrenda de lo que él hace. Interesante eso, y cómo él, con la molestia y todo, mata a su hermano. Y de hecho nosotros nos damos cuenta que también estaba molesto, porque cuando Dios le pregunta dónde está su hermano, le dice: ¿y qué soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, una actitud prepotente, una actitud: ¿qué pasa? ¿Tengo que estar mirándolo yo todo el día? Dios lo sabe todo. Pero uno puede ver cómo un mal momento, una reacción mala, le hizo tomar una decisión de la que se va a arrepentir. Entonces ahí podemos darnos cuenta de cómo la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, pensando en eso, la venganza es de Dios. Nosotros, al hacerlo, no haríamos justicia. Nuestra naturaleza desea regocijarse en el sufrimiento ajeno. Es muy común encontrar en internet videos acerca de detenciones ciudadanas. ¿Las han visto? Yo digo, no sé si... es que son gente muy mala también. Y siempre le roban a la misma gente, pero hacen bolsas esos delincuentes, les dan duro. Y ahí uno se da cuenta de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la gente que tiene sentido que se enojen, o sea, le están robando, es lógico, pero obra de maneras realmente inhumanas. Entonces, nosotros podemos verlo. Si uno, por ejemplo, le hago el desafío, no sé, buscar un video de una detención ciudadana, hay videos que se llaman karma instantáneo. Entonces usted se ve y una persona hace algo malo y le pasa algo malo al tiro. Y usted se mete a los comentarios y es pura gente diciendo: oh, qué bueno, cosas así. Entonces, nosotros nos regocijamos con el sufrimiento ajeno, cuando nosotros creemos que se hizo justicia a nuestra manera. Pero ¿qué nos dice Proverbios? Veamos Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24 y el versículo 17. Es interesante lo que pasa. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. O sea, si nosotros nos reímos de nuestro enemigo, se cayó y oh, qué bueno, le fue mal, fracasó en eso, qué bueno que le está yendo fatal, Dios puede apartar de él su enojo. O sea, tú estarías consiguiendo el efecto contrario. Tú querías que se hiciera justicia, quizás de una manera muy retorcida, una manera muy morbosa, humana, pero vas a conseguir el efecto contrario, que Dios aparte de él, de tu enemigo, su enojo.
Incluso la frase que a mí nunca la había entendido porque yo no conocía de armas, era de que se le fue el tiro por la culata, pues, hasta que entendí que la culata es lo que se pone acá, entonces le dan el hombro. Entonces se nos puede salir el tiro por la culata. En Salmos 58, versículo 10, dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces aquí nosotros vemos algo que quizás podría ser contradictorio, podemos decir, pero nos dice de que no nos regocijemos cuando nuestro enemigo cae. Pero aquí es diferente, dice que el justo se alegra cuando el impío cae, pero cuando ve la venganza es porque es una manera criteriosa de ver la situación. ¿Por qué? Porque aquí el justo está diciendo de que realmente Dios galardona a los justos y hay Dios que juzga en la tierra. Entonces él está atribuyendo todo lo que sucede a Dios. Entonces él no se está regocijando en su morbo, él no está diciendo, oh, qué bueno que le fue mal. Él está diciendo, qué bueno que hay un Dios justo en la tierra. Entonces es una mirada diferente. Y esa debería ser nuestra mirada. Él no se está regocijando en la caída del impío, se regocija que hay un Dios que juzga en la tierra. Esa es la diferencia. Entonces el objeto del gozo es diferente. En el 24 dice, no te regocijes, porque cuando cayera tu enemigo, no te regocijes. Pero acá él se regocija de qué? Nuevamente, de que Dios galardona a los justos y de que hay un Dios que juzga en la tierra. Con esto entonces nos podemos dar cuenta de que si nosotros, la justicia dependiera de nosotros, entonces estaríamos fritos. Y de hecho, por eso nosotros, si vemos todos los sistemas judiciales de todo el mundo, la justicia, aún con lo bastante buenos que pueden ser, hay errores. Hay gente inocente que va a la cárcel y gente, y estas cosas, los de derecha, los de izquierda, independiente del color político, decir de que no, tienen la embarrada en el país. Pero la verdad es de que no es por el sector político, no es por la ideología propiamente tal, es porque son humanos. Y la verdad es que si colocáramos a esa persona que se está quejando al poder, sería igual de corrupto. Hay un internet que se llama AI. ¿Quién es? ¿No? Ahí. Me están saboteando el live. No son malos. Mateo capítulo 5. No es justo. Me voy a vengar. No. Mateo capítulo 5, versículo 38. Nos dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que os hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El concepto de ojo por ojo y diente por diente no es solo algo del Antiguo Testamento, es algo universal. Es como la manera más primitiva y lógica humana de encontrar sentido, justicia. Es decir, bueno, tú me pegaste, te pego de vuelta, para que estemos amando. Lo más fui ofendido, entonces lo lógico es que yo me defienda y ofenda de vuelta. Cuando uno, por ejemplo, les decía, ve detenciones ciudadanas en el norte, yo preferiría ser cualquier persona menos el detenido, porque les dan duro. Entonces aquí es interesante porque Jesús está diciendo lo contrario, está diciendo de que si alguien me hace daño, debo dejar que esa persona me haga daño en ese sentido. Nos manda que tengamos una actitud sumisa, tolerante, una actitud de servicio. De hecho, otro versículo que habla de eso, en 1 de Pedro 3:9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, este versículo igual fue dado bajo un contexto de iglesia, pero sigue siendo aplicable para los demás. Si hablamos de nuestros hermanos en Cristo, aún más deberíamos ser tolerantes, aún más deberíamos ser pacientes. Recuerdo que el pastor muchas veces habla acerca de que hoy ese hermano no me saludó, entonces estoy molesto. Y yo realmente espero y tengo confianza en que eso no pasa en esta iglesia. Pero si algo así pasara, me dan ganas de decirle, no sean tontos, no, la gente de aquí no es así. Lo único que he escuchado de las visitas que han venido acá es que somos muy amables. Nos han recibido, todas las personas que salen aquí salen encantados porque lo reciben súper bien. Y le agradezco por eso, hermano. Y a lo que voy con eso es de que no generemos conflictos donde no hay, no busquemos maneras para enojarnos, decir, no, entonces él no me hizo así, yo no lo voy a hacer así tampoco. O él me quitó el puesto, así que yo ahora voy a mover mi silla, no sé. Esa actitud de buscar problemas que tiene el ser humano, evitémosla. Nosotros como hijos de Dios teníamos una vieja manera de ser, una vieja manera de vivir y debemos despojarnos de esa manera
y vestirnos de nuevo hombre. Es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué debemos aplicar? Debemos aplicar el perdón. Esto es lo que deberíamos aplicar en vez de la venganza. Acompáñenme a Mateo capítulo 18. Estábamos en Mateo 5. Ahora vamos a Mateo 18. Mateo 18, versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, eso es mucho. Ahora, obviamente no hay que ser literales. 70 veces 7, entonces 7, 490 veces, y la 491 no lo perdono. No, se refiere a que debemos estar más dispuestos de lo común. De hecho, por lo que había leído, normalmente en esa época funcionaba como 3 oportunidades, así como 3 strikes, se podría decir. 1, 2, y a la tercera no te perdono más. Entonces, Pedro estaba haciéndose el espiritual. Estaba diciendo como, ¿hay que perdonarlo hasta 7 veces? Entonces Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Le estaba dejando claro de que debemos estar perdonando siempre. Y lo bonito del perdón bíblico es de que es un perdón sin memoria. Es decir, cuando yo perdono a una persona por una ofensa. Una persona, por ejemplo, se enojó y me dijo una mala palabra. Y después viene, me pide disculpas, como pedimos disculpas a los cristianos. Lo siento, me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. Y yo lo perdono, después yo no lo saco en cara, que eso es algo muy común. Decir, sí, te perdono, pero al año siguiente, pero ¿te acuerdas? Hace un año cuando tú hiciste esto. Entonces, así no funciona el perdón, porque si fuera así, estaríamos todos en el infierno, hermano. Porque Dios nos perdonó, pero después Dios le decimos, podemos entrar al cielo. No, pero ¿te acuerdas cuando hiciste este pecado y este pecado y este pecado? Entonces, estaríamos fritos. El perdón bíblico tiene que ver con perdonar, olvidar, borrón y cuenta nueva. Ahora, por eso la disculpa es, lo siento, me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. La idea es que no es que lo vuelvas a hacer. Entonces, ya para ir cerrando la idea, Dios nos pide que perdonemos. La venganza pertenece a Él y solo a Él. Nosotros, si hay algo en lo que regocijarse, es en que Dios es justo y obra según su voluntad. Nunca se gloríen en que una persona le fue mal. Nunca se alegren porque a la persona que era su adversario fracasó. Gócese en que Dios es justo y obra según su santa voluntad, y eso es lo que debemos pensar nosotros. Pueden cerrar sus Biblias. Les invito a que oremos.